había que continuar con ideologías y tenemos como para empezar el campo de las ideologías de izquierda. Tuvimos ya con el desarrollo del conservadurismo y ideologías derivadas de un origen en el conservadurismo, más allá de su trayectoria específica posterior en cada caso, como veíamos allí, los agrarios, la democracia cristiana, el fascismo como un revival del conservadurismo, retrotrayéndose aparte de sus líneas más originales. Este campo descrito como el ala derecha del espectro político histórico en general, por eso empezaba por allí, los ordené de esa manera, con la salvedad que ya hemos dicho, de que la democracia cristiana evoluciona hacia una posición de centro conforme se desarrolla desde el final del siglo XIX en adelante. Dejé en una posición intermedia el liberalismo en cuanto a que ocupa un espacio ideológico intermedio entre el ala histórica conservadora y fascista y el ala izquierda del socialismo en general, del socialismo en sentido amplio y el anarquismo. Empezaría entonces ahora con esta ala izquierda de ideologías, comenzando por lo que trata Vallés como socialismo en sentido amplio. Dentro de ese socialismo en sentido amplio, Vallés va a estar incluyendo con una breve referencia el desarrollo del comunismo y de la socialdemocracia como ejes específicos dentro de este gran espectro socialista, y a su vez asociaría acá el ecologismo, trayendo en este caso el texto de Cingolani sobre familia de partidos, aprovechando la referencia que Cingolani hace a que, si bien el ecologismo puede tener perfiles diversos en cuanto a su ubicación hacia la izquierda o la derecha del espectro político, o el centro, eh, principalmente ha funcionado en Europa, donde es más fuerte, como aliado de la socialdemocracia y por tanto podría considerarse principalmente un actor más de este conjunto del campo socialista en sentido amplio. Bueno, así que el repaso que haría sería el de esta diapo y la próxima. En esta diapo está el planteo de Vallés, lleno de cosas entre paréntesis recto y en azul que son agregados míos. Lo de Vallés, ya hemos dicho siempre que es muy breve, el texto de Vallés tiene una descripción muy básica de cada ideología, así que la del socialismo en general es solamente un pequeño párrafo, como siempre comentamos. La referencia a la evolución distinta de socialdemocracia por un lado y comunismo por el otro, Vallés la hace en poco menos que una frase para cada una. Por eso estuve cargando esta diapo de cosas, respetando el esquema general que Vallés plantea, pero cargándola de más contenidos para ponerle un poco más de detalle al desarrollo de cada una. Y bueno, a continuación de esto, cerrar con ecologismo, trayéndolo del texto de Cingolani, y por eso lo dejaba en una diapo aparte. Sobre el socialismo en sentido amplio, entonces, siguiendo este planteo de Vallés, de arrancar con un gran campo socialista que estaría incluyendo a los grupos socialistas de raíz marxista de mediados del siglo XIX. Lo que se describe allá en la parte superior de la diapo, entonces, como descripción de ese socialismo histórico del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, es el enfoque de Marx sobre, bueno, sobre política y sobre la evolución de la sociedad capitalista en general y sobre lo que él creía que era el futuro de la sociedad capitalista y su paso a una futura sociedad socialista. Los objetivos entonces de esta perspectiva ideológica, bueno, ante todo la igualdad económica, y esto como punto común del conjunto de las ideologías de izquierda. Globalmente las ideologías de izquierda van a tener esta impronta común, esta característica común, pensar en términos de lograr la igualdad económica entre las personas como un objetivo fundamental.
justamente el tipo de objetivo del que se fue apartando el liberalismo, que ponía su confianza más bien en la competencia económica entre las personas. Para el liberalismo la cuestión era y es sustancialmente una cuestión de libertad de competencia entre las personas, y luego el resultado que cada una tenga, una será más exitosa, otra menos, unos tendrán más plata, otros menos plata, más recursos, menos recursos. Si eso deriva de su éxito relativo en una competencia libre, entonces para el liberalismo eso está bien. Para el conjunto de las ideas de izquierda, en cambio, esta idea va a ser confrontada desde un objetivo de alcanzar la igualdad que todas tienen en común. Bueno, entonces igualdad económica como primer rasgo principal, y un rasgo importante de aquella época es que el socialismo de mediados del siglo XIX está pensando en general en llegar a esa nueva sociedad con una completa igualdad económica entre la gente mediante la revolución. Es decir, no se estaba pensando todavía en un socialismo cuya vía de realización fuera ganar elecciones, llegar al gobierno y gobernar, y gobernar por la vía que actualmente identificamos con la democracia. En aquella época estábamos todavía en plena época de democracia censitaria, de dos cosas, de democracia censitaria, donde votaba muy poca parte de la población, no votaban los obreros, no votaba el general de los trabajadores, o directamente regímenes autoritarios a la vieja usanza, que además reprimían a los grupos de izquierda, reprimían los sindicatos, prohibían los sindicatos. Es decir, el contexto del marxismo del siglo XIX es el contexto de un Estado, por lo general en Europa, represor y autoritario. Por tanto, ese socialismo no estaba pensando en una llegada al poder por la vía de elecciones, cuando en general en los países europeos o ni siquiera había elecciones, o en todo caso si las había, los trabajadores no podían votar, sino que más bien lo que estaban pensando es a esa nueva sociedad, a ese nuevo esquema, se va a llegar mediante una revolución, mediante un movimiento armado. Ahora bien, en el marxismo clásico, esta revolución era un episodio que se pensaba iba a llegar bastante más adelante en el tiempo y como resultado de un proceso histórico paulatino que para el marxismo no tenía vuelta atrás, no había escapatoria respecto a que ese iba a ser el proceso, y por tanto en lo que estaba pensando el marxismo era una revolución a la que se iba a llegar en algún momento gradualmente conforme la sociedad en su conjunto terminara de hacer los procesos de desarrollo económico y los procesos ideológicos que iban a acompañar ese desarrollo económico. Lo que se estaba pensando era, ese socialismo va a llegar ante todo, antes que nada, en los países más desarrollados, porque se va a construir a partir del propio desarrollo industrial. En lo que pensaba el marxismo de la época es el propio desarrollo industrial capitalista nos va a llevar finalmente a la sociedad socialista. ¿De qué manera? Bueno, lo que Marx estaba observando por aquella época era una industrialización creciente y junto con esa industrialización un proceso de empobrecimiento de los trabajadores. Durante la revolución industrial, principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, la industria genera cada vez más producción, cada vez más población está vinculada a la industria y son trabajadores de la industria, empieza a ser no viable el trabajo artesanal, empieza a reducirse el trabajo en el campo, el trabajo se hace más urbano, se hace más industrial, sin embargo esos trabajadores industriales ganan cada vez menos, están en condiciones de pobreza respecto a lo que había sido su situación tradicional como trabajadores más independientes. Entonces, lo que estaba viendo Marx era un proceso de empobrecimiento masivo de los trabajadores, al mismo tiempo que un proceso de desarrollo económico con crecimiento de la industria, con el tema de que los recursos económicos estaban cada vez más concentrados. El capitalismo de la época estaba generando
que los bienes industriales estuvieran cada vez más concentrados en pocas manos, los ricos eran cada vez más ricos y cada vez más dueños de la maquinaria más eficiente de desarrollo económico, las grandes fábricas de la época que empiezan a producir de una manera mucho más eficiente que el resto de la producción tradicional. Sin embargo, esa producción que es más eficiente, su control está concentrado en pocas manos, mientras el conjunto de trabajadores que pertenecen a esa área se ven empobrecidos. La idea de Marx es que este proceso se iba a ir tragando al conjunto de los sectores económicos del país, que el conjunto de los sectores económicos del país iba a ir pasando a esta lógica, por tanto, que los países occidentales iban a verse en un proceso cada vez más acentuado de concentración de la producción en poquísimas manos, una producción súper eficiente con mega empresas, pero que canalizan toda esa riqueza en muy pocas personas, mientras todo el conjunto de la población se van transformando en obreros empobrecidos de este tipo de emprendimientos. La idea de Marx con este escenario era que a largo plazo finalmente iba a llegar un momento en que iba a ser prácticamente cuestión de soplar, pasar del capitalismo al socialismo, porque el propio capitalismo te habría llevado a las condiciones necesarias para pasar directamente al socialismo sin demasiada complicación. En el plano económico, porque el capitalismo habría construido mega empresas que dominan el conjunto de la economía, que tienen una gran eficiencia, y para realizar el socialismo finalmente lo único que iba a haber que hacer era tomar el control de esas empresas y que pasaran a ser gestionadas por los trabajadores en general, por la sociedad en general, por el Estado, en sustitución de los dueños capitalistas. Pero económicamente iba a ser simplemente un proceso de cambiar esa economía de mega empresas por una economía estatizada donde fuera el Estado el que dirigiera esos mega emprendimientos. Por otra parte, el conjunto de la población iba a estar ya en condiciones de pobreza cada vez mayor y entonces iba a ser natural hacer el proceso ideológico de pasarse a una ideología, una visión socialista. Iba a ser evidente a los trabajadores a esa altura del proceso que era más beneficioso para ellos pasar un sistema donde el conjunto de la sociedad, donde el Estado maneje esos recursos con resultados horizontales en términos económicos, con un reparto de riqueza igual para todos, más que estar en un sistema que es casi lo mismo, pero todos trabajando empobrecidos para unos pocos dueños de los recursos. Entonces, para Marx, el cambio de un sistema a otro iba a ser mediante una revolución, pero una revolución que iba a llegar en el futuro, en algún momento, conforme se terminara de procesar el desarrollo económico con estas características y en esta dirección. Por eso Marx, en definitiva, no dejó trazada una ruta demasiado clara respecto a cómo iba a ser ese proceso revolucionario y cómo iba a ser el Estado que dirigiera las cosas después de la revolución, porque para Marx todo eso era algo que venía después de un proceso natural, de un proceso de leyes históricas que iban a llevar hacia ahí. En definitiva, lo que más le importaba a Marx era subrayar las leyes históricas, sociales y económicas que te iban a llevar a ese proceso. Después, concretamente, cómo se procesara esa revolución y ese estado futuro en lo político, a Marx le puso menos desarrollo. No obstante, sí, en algunos de sus textos, Marx prevé que ese manejo del Estado que se iba a hacer durante el tiempo posterior a la revolución iba a incluir una fase de dictadura del proletariado, en el sentido de que la revolución que se iba a hacer cargo del país a partir de ese momento, que se iba a hacer cargo de las sociedades a partir de ese momento, iba a usar el aparato estatal para reprimir a sus enemigos, así como
los capitalistas habían usado siempre el Estado como herramienta de represión de los trabajadores, cuando los trabajadores mediante revolución se hicieran con el poder, iban a tener que durante un periodo usar el Estado para reprimir a los enemigos de la revolución. Marx, como decía, no dejó mucho desarrollo sobre esto, pero sí marcó que incluía esa posibilidad, esa visión de futuro. A su vez, como meta entonces del socialismo clásico, la estatización completa de la sociedad, por más que Marx planteaba que esta estatización absoluta de la sociedad iba a ser un proceso provisorio y que finalmente la sociedad iba a eliminar al Estado cuando la igualdad absoluta estuviera ya realizada. Y en esto el marxismo clásico tiene un punto común con el anarquismo que nos queda para ver al cierre de este desarrollo en la próxima. Tenían en común la idea de que una revolución de estas características al final iba a tener como resultado la abolición del Estado, una sociedad absolutamente igual, igual en términos económicos, con igualdad en términos políticos y ya prescindiendo del aparato estatal, porque con una sociedad de individuos que son iguales entre todos, con personas que están en situación de absoluta igualdad, no hay conflictos sociales y políticos que resolver y podés prescindir del Estado de ahí en más. La diferencia es que mientras que para los anarquistas había que eliminar al Estado inmediatamente después de la revolución, inmediatamente después de acceder al poder, realizar esa sociedad igualitaria y eliminar al Estado que genera diferencias entre gobernantes y gobernados, para el marxismo clásico ese Estado iba a tener que seguir siendo utilizado después de la revolución en favor de la revolución, en favor de los trabajadores, como decía recién, construyendo esa sociedad de igualdad y eliminando a los enemigos políticos de la revolución. Bueno, este era el planteo del socialismo clásico a mediados del siglo XIX. Posteriormente, Vallès, como decía, menciona en un par de muy breves frases que este perfil clásico del socialismo tuvo entre finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, una bifurcación en dos ramas. Un nacimiento de nuevas tendencias, de innovaciones dentro de este planteo por parte de dos corrientes. Por un lado, vamos a repasar primero la socialdemocracia, primero por su origen histórico, en el sentido de que la socialdemocracia termina de plasmarse antes que el comunismo contemporáneo, que el comunismo como ideología específica que se plasma con la Revolución Rusa a comienzos del siglo XX. Vamos por la socialdemocracia primero entonces. El contexto en el que surge la socialdemocracia como una corriente interna dentro del socialismo marxista clásico a fines del siglo XIX es un contexto en el que hay dos diferencias claves respecto a la situación de Estado capitalista que había conocido Marx a mediados del siglo XIX. Por un lado, el contexto empieza a ser de democratización, empieza a extenderse el voto, empieza a extenderse la democracia en los países occidentales y para algunos socialistas empieza a ser un objetivo ir por esa vía, meterse en la mecánica democrática como lógica de llegada al poder. Parte del socialismo empieza entonces a distanciarse de la idea de que sí o sí la llegada al poder de la ideología socialista y de los socialistas va a tener que ser por una revolución y empiezan a pensar, bueno, si empezamos a funcionar en democracias abiertas donde el conjunto de la población vota, entonces podemos empezar a pensar que el socialismo llegue al gobierno a través de elecciones y a partir de ahí empiece a desarrollar procesos que conduzcan a una sociedad más igualitaria. De ahí entonces la adaptación a la democracia que citaba ahí como
de los puntos característicos de esta corriente, de esta tendencia. Por otro lado, algo importante del contexto de fines del siglo XIX es que había empezado a producirse un ascenso en el nivel de vida de los obreros. Esto era muy importante, muy significativo para la concepción ideológica del socialismo en relación a lo que había planteado previamente Marx. Ya dijimos que Marx apuntaba a que sí o sí se iba a ir por un camino que conducía en último término a la revolución como vía de llegada al socialismo, y que Marx asociaba ese proceso al empobrecimiento progresivo que para él iban a continuar teniendo los trabajadores en el capitalismo. Lo que había él visto era un proceso de empobrecimiento de los trabajadores, por tanto el cálculo a futuro era: la clase obrera va a seguir empobreciéndose cada vez más, cuando ya no dé más y cuando ya vea evidente que necesita cambiar de sistema, entonces va a generar el golpe de gracia que va a acabar con el sistema capitalista y va a generar el socialismo. Bueno, la inflexión importante que tuvo la revolución industrial hacia fines del siglo XIX es que hacia fines del siglo XIX las economías de los países occidentales empiezan a tener procesos de derrame por el cual el crecimiento económico generado por la industrialización empieza a repercutir en el salario, en el poder adquisitivo y en el nivel de vida de la gente, de los trabajadores y de la población en general. O sea, desde fines del siglo XIX en adelante empieza a producirse un proceso de mejora de la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, acompañando los procesos de desarrollo económico y de industrialización. Mientras que el desarrollo capitalista previo hasta mediados del siglo XIX se daba en el contexto de aquellas imágenes que aquella época dejó, de trabajo infantil con los niños de 11 años trabajando en las minas, y etcétera, etcétera, con malas y espantosas condiciones de trabajo para todo el mundo, con jornadas de trabajo que abarcaban absolutamente todo el día. Bueno, de aquellas condiciones de trabajar todo el mundo al máximo a cambio de simplemente subsistir, se pasa hacia finales del siglo XIX a dar los primeros pasos en esto que va a terminar de consagrar el siglo XX. Esto de que el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el desarrollo productivo genera crecimiento económico, ese crecimiento derrama en el conjunto de la población y genera mejores condiciones de vida en la sociedad en general. Ni que hablar esto aplicado a los países en desarrollo, a los países desarrollados actualmente, que desde mediados del siglo XIX empiezan a ver claro este proceso. Bueno, cuando los teóricos de la socialdemocracia, que venían del marxismo clásico, empiezan a ver este proceso, advierten que una sociedad con esas características no va a llevar a una revolución de los trabajadores. O sea, lo que apuntan es, en este tipo de proceso en el que estamos ahora, con trabajadores que empiezan a ganar más y que conforme la economía se expande y la industria se desarrolla, empiezan a acceder a un nivel de vida mejor, estos trabajadores en este contexto no van a llevar adelante una revolución armada para consagrar el socialismo. Por tanto, la adaptación que hace la socialdemocracia en cuanto a visión ideológica y en cuanto a proyecto de futuro es no solo el que hay que adaptarse a la lógica democrática y buscar llegar al poder por la vía de las elecciones, sino además apuntan que el socialismo no se va a consagrar por una revolución, y por tanto no se va a construir de un día para el otro. No es que un día vamos a eliminar el capitalismo mediante revolución y vamos a fundar el socialismo así nomás, de un plumazo. Pasan a apuntar en cambio que el proceso de avance en el sentido buscado por los socialistas va a tener que ser el de reformas paulatinas. ¿Tá? Entonces esto va a pasar a ser un proceso donde no fundo el socialismo mediante una revolución,
llego pasito a paso a una sociedad que se va a ir haciendo progresivamente más socialista desde un gobierno al que llego por elecciones y aplicando reformas que ayuden a igualar a la sociedad. De ahí entonces la referencia que ponía por allí a la intervención igualadora del Estado. El Estado va a ser entonces la herramienta central para, mediante políticas sociales, políticas de regulación económica, políticas de desarrollo productivo, mediante todo este aparato de desarrollo de Estado social, empezar a crear condiciones para que la sociedad se haga pasito a paso más igualitaria, manteniendo, no obstante, la lógica de mercado y la propiedad privada, al menos durante el proceso de reforma y de igualación paulatina. En el inicio, la socialdemocracia planteaba esto como un camino que paso a paso en algún momento te iba a llevar a la sociedad socialista final. O sea, en principio la socialdemocracia no estaba diciendo vamos a sustituir el ideal socialista clásico de una sociedad completamente estatizada y completamente igualada en la situación económica de la gente, sino que lo que estaba diciendo es simplemente vamos a llegar más lento, vamos a ir avanzando paso a paso, reforma tras reforma, y esto va a ser un proceso largo de ajustecitos paso a paso. No obstante, se seguía considerando que así, paso a paso, ajuste tras ajuste, finalmente en algún momento se iba a llegar a una sociedad plenamente socialista. Esto por lo menos se planteó de origen. Ya en la socialdemocracia contemporánea, siglo y pico después del inicio de esta trayectoria, la socialdemocracia contemporánea ya no está pensando en términos de cuándo vamos a llegar al socialismo o si paso a paso seguramente en algún momento vamos a llegar a la sociedad socialista. Simplemente la socialdemocracia contemporánea está ahora en un debate mucho más pragmático con las visiones liberales contemporáneas, planteando, bueno, en ese juego donde el liberalismo acepta algo de expansión estatal, pero tratando lo más posible de mantener el espacio al mercado y la dinámica de competencia privada, la socialdemocracia va a estar peleando siempre por un poco más de expansión estatal, eh, siempre conviviendo con propiedad privada y conviviendo con cierta dinámica de mercado. La polémica actualmente estaría más, como he referido otras veces, en cuánto en un plato de la balanza y cuánto en el otro. Pero diría entonces esto, que la socialdemocracia actual se ha adaptado a convivir en un mix de Estado interventor fundamentalmente en lo social, pero una economía que mantiene su espacio de dinámica de competencia por la vía de la propiedad privada. Y bueno, esto, que el impulso, que el objetivo principal de la socialdemocracia es expandir esa acción igualadora del Estado, pero ya no necesariamente eliminando completamente el mercado y la propiedad privada. O sea, si la socialdemocracia original pensaba en términos de estas reformas paulatinas en algún momento nos van a llegar a la sociedad completamente socialista, creo que la socialdemocracia contemporánea como posición política pragmática en los hechos, uno la ve menos discutiendo eso que simplemente partiendo de la base de que tenemos una sociedad con dos platos, con dos patas, pata Estado interventor y a su vez al mismo tiempo espacio de competencia de mercado. Bueno, dentro de esa combinación apostamos por una combinación de más Estado. Para la socialdemocracia, a su vez, una cosa importante es que este proceso de reformas paulatinas iba a apoyar las propias reivindicaciones de los trabajadores,
para ir logrando cada vez mejores condiciones. Acá hay un factor importante que desempeña la acción del Estado en este sentido. Las intervenciones del Estado no solo pueden darle de por sí mejores condiciones de vida a los trabajadores, eh, generar un seguro de desempleo, por ejemplo, a través de una política estatal de seguro de desempleo, le da a los trabajadores una mejor situación, una ayuda para una mejor condición de vida. Lo que planteaba la socialdemocracia es, no solo esa política te va a estar ayudando, va a estar ayudando a los trabajadores en cuanto a que no caiga tanto su nivel de vida según cómo esté el mercado, sino que además ayuda a las propias reivindicaciones, porque una clase trabajadora, unos sindicatos que cuentan con seguro de desempleo cuando no están trabajando, pueden pelear de manera más fuerte por salario con los empleadores. O sea, una cosa es la situación en la que van a estar los trabajadores. Si cada vez que no tienen trabajo y tienen que ponerse a buscar trabajo, no tienen nada, necesitan sí o sí conseguir trabajo y necesitan conseguir trabajo por el pago que sea, por el salario que sea. Bueno, una cosa es eso y otra cosa es si estoy yendo a buscar trabajo, pero yo mientras estoy cobrando un seguro de desempleo y voy a buscar y esperar a conseguir un trabajo que tenga un salario y unas condiciones laborales que me conformen, teniendo en cuenta que yo por el momento con el seguro de desempleo me puedo manejar. Doy este ejemplo entonces como muestra de este factor al cual la socialdemocracia apostaba en la intervención del Estado. No es solo el Estado me da mejores condiciones en lo inmediato, sino además esas intervenciones del Estado iban a dar una plataforma reivindicativa mejor a los trabajadores para pelear sus propias cosas. Entonces, para la socialdemocracia, esta intervención del Estado podía poner el juego al revés de cómo había estado dado. Si la tensión entre trabajadores y propietarios y capitalistas había estado hasta el momento en el régimen capitalista clásico sesgada a favor de el capital porque tiene más poder y los trabajadores peleaban desde una condición más débil, estas reformas de un Estado social que operara a favor de los trabajadores podía invertir la lógica del juego, hacer que de ahí para adelante el proceso histórico empezara a caminar en otro sentido, porque convertía a los trabajadores les daba una fuerza extra en su capacidad de reivindicación. De ahí para adelante, entonces, con un Estado que los apoyara en políticas sociales, en regulación del trabajo, los trabajadores por sí mismos iban a poder ir peleando paso a paso mejores y mejores condiciones. Por eso la apuesta a un proceso paulatino. No es solo un proceso paulatino de reformas del Estado que van a ir mejorando la condición de los trabajadores. Sí es eso, pero además la idea era, una vez que el Estado empieza a intervenir en ese sentido, lo que hace es poner a caminar la historia al revés de lo que estaba caminando. Avanzará pasito a paso, pero va a empezar a avanzar pasito a paso en otra dirección distinta de la que venía. Va a hacer que los trabajadores pasen a tener más fuerza para ir reivindicando sus cosas. Por tanto, ese paso a paso va a ser también un paso a paso de los propios trabajadores consiguiendo progresivamente mejores condiciones a través de la puja de reivindicaciones con los propietarios. Apuntaba al final que en definitiva esta lógica de la socialdemocracia desarrollada de finales del siglo XIX y desarrollada y llevada a la práctica fundamentalmente a comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, termina confluyendo con la reformulación keynesiana del capitalismo, en el sentido de que entonces tanto desde la vertiente liberal como desde el socialismo se pasa a pensar hacia mediados del siglo XX en la necesidad de un Estado más interventor en materia económica y social. El liberalismo estaba asumiendo más ese posible rol del Estado por
el planteo keynesiano de necesidad de que el Estado intervenga más en la economía para tener un mejor rendimiento económico. Al mismo tiempo, la socialdemocracia estaba viniendo desde el campo del socialismo clásico, que pensaba las cosas como un enfrentamiento absoluto entre capitalismo y socialismo. La socialdemocracia pasa a pensar una economía que puede seguir funcionando como economía de mercado, pero al mismo tiempo convivir con un Estado que busca cada vez más expansión en términos de intervenciones sociales. Así que, bueno, en la misma época, desde los dos campos se empieza a converger relativamente en un mismo tipo de planteos. Me interesaba comentar en relación a esto que es llamativo cómo la, la izquierda uruguaya históricamente tuvo poco presente, poco viva esta referencia de desarrollo de la socialdemocracia europea como, como parte de sus íconos y de sus referentes principales. Estoy pensando en el sentido de que este planteo socialdemócrata termina decantando como dominante, y esto lo vamos a ver cuando tratemos régimen de bienestar, fundamentalmente en Suecia y los países escandinavos. Suecia como referencia principal, los países escandinavos en general. Esto, como decía hace un rato, desde mediados del siglo XX para adelante. Y bueno, me parece llamativo cómo la izquierda uruguaya, que en las últimas décadas termina de cantar claramente una impronta socialdemócrata muy fuerte en su hacer, en su modo de encarar las cosas, en su práctica, y esto más allá de si sus referencias ideológicas, históricas, están en la socialdemocracia o no. Pueden estar en la socialdemocracia, pueden estar en el comunismo, en el socialismo clásico, eh, pero en su práctica la izquierda uruguaya del siglo XXI termina siendo, termina teniendo una impronta muy claramente socialdemócrata en su hacer. Y bueno, pues me resulta llamativo esto, cómo la izquierda uruguaya no tuvo muy vivo, muy presente como ícono referente este proceso de la construcción escandinava de la socialdemocracia como referencia central. Eh, Me refiero a que la izquierda uruguaya tuvo más cercanos, más presentes como imágenes de referencia de la izquierda internacional, yo creo, a figuras como el Che Guevara o Fidel Castro, que vienen de la vertiente que vamos a ver ahora después, de la vertiente que mantiene la idea de la izquierda revolucionaria, la izquierda que llega al poder mediante la revolución y funda el sistema socialista a partir de la realización de la revolución. Bueno, creo que en la izquierda uruguaya se ha tenido más presentes esos íconos de la izquierda internacional que, por decir algo, los fundadores y los desarrolladores de la socialdemocracia sueca, que los fundadores del Estado socialdemócrata sueco, digamos los Valle y Ordóñez de Suecia, ¿no? De hecho, ni siquiera se conocen. Acá el votante medio de izquierda ni siquiera sabe quiénes fueron los que fundaron el modelo socialdemócrata sueco. Bueno, entonces eso, me llama la atención cómo la izquierda uruguaya no tuvo una épica socialdemócrata, una épica del reformismo, como sí tuvo muy presente una épica de la revolución, una épica de la izquierda revolucionaria. Y sin embargo su derrotero la llevó finalmente a ser una izquierda absolutamente socialdemócrata y no una izquierda revolucionaria en la práctica, en su práctica siglo XXI. Pienso en relación a eso que quizá la izquierda uruguaya termine fundando su épica del reformismo a partir de su propio ciclo de gobierno
hasta hace poco, a partir del periodo 2005-2020. O sea, que lo que a futuro va a quedar como referencia para una épica de la práctica reformista, de la izquierda reformista, de la izquierda socialista, que va por la vía de la reforma paulatina y la intervención del Estado con ajustes de igualación, conviviendo con una economía de mercado. Bueno, pues que esa épica de la reforma se va a construir a partir de se va a construir, digo, como referencia histórica a partir de este proceso. No la tenía antes, porque la izquierda no había gobernado y porque, como decía hace un rato, las referencias más obvias de la izquierda internacional para el votante medio uruguayo de la izquierda, las más conocidas y claras estaban más en el campo de la izquierda revolucionaria que en el de la izquierda de la reforma. Y por el contrario, quien tenía muy claramente una épica del reformismo en Uruguay era el Partido Colorado. La épica del reformismo en Uruguay era la de Valle y Ordóñez. El Partido Colorado entonces sí tenía su épica propia ligada a la reforma, como parte de lo que vimos en la anterior. Cuando en la anterior dijimos el liberalismo empieza muy con posiciones de que el Estado no intervenga en nada en lo social, y finalmente a comienzos del siglo XX el liberalismo hace un proceso, el llamado liberalismo social, hace un proceso de decir, no, clave de competencia de mercado y tal, pero el Estado tiene que ocuparse de construir políticas sociales fundamentalmente para los sectores más de menores recursos, los sectores más desvalidos para la competencia de mercado. Bueno, Valle es parte de ese proceso internacional. Valle es parte de el empuje de los liberales reformadores que asumen empezar a hacer reformas de expansión de políticas sociales. Bueno, entonces esta épica del reformismo en Uruguay sí estaba muy claramente marcada en el Partido Colorado. Me parece que no estaba igualmente clara y marcada en la izquierda, porque creo que no tuvo tan claramente de dónde sacarla. Y si bien termina estando presente al cierre del siglo XX, pero fundamentalmente ya en el siglo XXI, Suecia y los países escandinavos como recurrente referencia principal de la izquierda, eso no estaba tan claro en el proceso previo. Bueno, dejando por acá el proceso de evolución socialdemócrata, el segundo de los ejes que desarrolla Vallés es la vertiente comunista, la vertiente que mantiene la impronta revolucionaria dentro de esta gran categorización de grandes líneas de evolución del social, a partir del socialismo clásico. El comunismo, tal como lo conocemos del siglo XX para acá, tendría su origen en la Revolución Rusa, cuando pasa algo bien raro y distinto de lo que Marx había previsto. Marx había previsto que, como dijimos antes, se iba a llegar al socialismo en los países más desarrollados como parte de un proceso paulatino que iba a estar dado por la propia evolución económica de los países. Y finalmente lo que termina sucediendo es que llega al gobierno un grupo socialista, el socialismo con la mirada clásica del socialismo del siglo XIX, en un país como Rusia, que a comienzos del siglo XX era un país de los más atrasados del contexto europeo, claramente más rezagado en términos de desarrollo social, de desarrollo económico e industrial que los países de Europa Occidental, un país básicamente campesino, agrario, por tanto, un país que no tenía las condiciones que Marx había planteado. Marx había dicho, bueno, las sociedades se van a volver socialistas cuando el general de la población sea proletariado industrial empobrecido. Todo ese proletariado va a asumir
ideas socialistas y va a generar el cambio de régimen. En la Rusia de la época, país básicamente campesino, gran dominio, hegemonía social de ideología socialista no había. Lo que había era un pequeño grupo revolucionario activo que llega a tomar el poder porque se le da la oportunidad, porque en definitiva, y acá comienza la construcción teórica del comunismo en relación a estos contextos, en definitiva, este tipo de países más atrasados daban la oportunidad de tomar el poder, como apuntaba por allí en la primera línea. Lo que pasa a teorizar el comunismo a partir de esta circunstancia es, si bien Marx había previsto que al socialismo se iba a llegar antes en los países más adelantados por medio de un proceso paulatino, económico, etc., en la práctica es posible que la cosa se dé al revés y que los grupos socialistas puedan llegar al poder antes en países en desarrollo, en países relativamente más atrasados, que por tanto pueden verse expuestos a gobiernos con una mayor debilidad del poder, a procesos tensos y revolucionarios como parte de reacciones contra gobiernos autoritarios a la vieja usanza, como era el gobierno de los zares, ¿no? Gobiernos absolutistas a la recontra vieja usanza, súper arcaicos. Bueno, que en medio de todas esas tensiones es en sociedades atrasadas de ese tipo donde el socialismo quizá llegue antes al poder. Entonces acá se abría la pregunta, ¿qué pensamos de esto? ¿Nos quedamos pensando con la idea socialista clásica que en realidad esa no es manera y que al socialismo hay que esperar a llegar cuando el conjunto de la sociedad vaya adoptando una mentalidad socialista y cuando el proceso económico de industrialización nos haya llevado a las condiciones para eso? ¿O podemos estar de acuerdo en que en países donde hay un mayor atraso económico, político y de desarrollo social en todo sentido, en medio de los choques y pujas de control del poder entre grupos más revolucionarios y grupos de otra índole, si los grupos revolucionarios pueden tomar el poder por la fuerza, llegan a tener condiciones para tomar el poder por la fuerza y hacerse cargo del gobierno y hacerse cargo del Estado, bueno, pues está bien que lo hagan así y que gobiernen como Marx había previsto, con aquello de un periodo de dictadura del proletariado, donde si llegaste al poder por la fuerza, ejerces el poder por la fuerza y tenés a su vez que reprimir a los grupos que eran partidarios del régimen anterior, por tanto vas a tener que estar, lo que decíamos antes, usando el aparato estatal para reprimir a tus enemigos políticos. Bueno, las preguntas que abre la Revolución Rusa son todas estas. ¿Eso es válido o no es válido? Se va a abrir una brecha entre socialistas y comunistas, entre quienes consideran que ese proceso no es válido y siguen apegados a la lógica que el socialismo había planteado desde el siglo XIX, y quienes consideran que ese tipo de procesos es válido, hay que apoyarlo y promoverlo. Los comunistas van a ser, en definitiva, los que apoyan este tipo de procesos, este tipo de vías. Lo que va a diferenciar a los comunistas del campo socialista en general a partir de ese momento es el decir, bueno, esta es una vía posible y entonces vamos a promover y defender que las cosas se hagan de esta manera en los países donde este tipo de procesos pueda desarrollarse. Entonces, legitimamos todas esas cosas, legitimamos el tomar el poder por la fuerza, cosa que la socialdemocracia no estaba haciendo, estaba, como ya dijimos, discurriendo por un camino contrario. Vamos a continuar apostando a la revolución como vía para llegar al socialismo y vamos a legitimar entonces también los procesos de dictadura del proletariado, los procesos de conformación de gobiernos autoritarios, pero de sesgo revolucionario, que usen la vía de gobiernos autoritarios para imponer condiciones de igualdad en la sociedad.
Objetivo, estatización completa, en esto sí, igual que el socialismo clásico, ¿no? Mientras que la socialdemocracia nos hablaba de ir avanzando en términos de reformas paulatinas de igualación, acá la cosa era como se había pensado clásicamente respecto a la revolución, llega la revolución e instaura un régimen que vaya hacia la igualdad del conjunto de la sociedad a través de estatizar todo el movimiento económico, pero en un contexto de gobiernos autoritarios si es necesario y de haber alcanzado el poder por la fuerza. Acá, por supuesto, cabe acotar que estas líneas que describen las bases de la ideología comunista y de la identidad de la ideología comunista respecto a el socialismo, al resto del campo socialista, y ni que hablar a la socialdemocracia, más todavía, no, no significan, como sabemos bien, que los partidos comunistas de todos los países promovieran que este tenía que ser el proceso a realizar en todos los países. Eso lo sabemos bien incluso por la experiencia nuestra del comunismo uruguayo. El comunismo uruguayo ha planteado, nuestra visión no es que Uruguay vaya por este proceso. En este sentido, si uno ve el comunismo uruguayo en la práctica, bueno, lo ve actuando con una lógica socialdemócrata, claramente con una lógica socialdemócrata. Entonces, aún con una base de ideología comunista, el comunismo tiene un comportamiento práctico distinto según sea el contexto de cada país. En países de contexto democrático, el comunismo ha tendido a eh, adoptar una práctica más bien socialdemócrata como actitud adentro del país. No obstante, lo que identifica al comunismo y posiciones cercanas al comunismo, lo que identifica, diría, a las posiciones de izquierda revolucionaria, eh, a diferencia de la perspectiva socialista o socialdemócrata, es la validación de los esquemas de gobierno autoritario. Para el caso de los comunistas, la validación de los regímenes comunistas del mundo allí donde están establecidos, o de algunos otros gobiernos autoritarios de izquierda, no necesariamente comunistas, pero asociados o cercanos o con ciertos vínculos de discurso y de ideología con estos planteos. O sea, el comunismo, si bien en contextos de democracia para la interna del país se mueve en clave socialdemócrata, mantiene la defensa de aquellos regímenes comunistas que gobiernan en otros países, que llegaron a implantarse en otros países y que funcionan según este esquema. Eso se ve entonces como una característica, como una marca de identidad del comunismo en general. De repente, si tenés un funcionamiento democrático tranquilamente desarrollado, el comunismo de ese país no te va a estar planteando esta es necesariamente la ruta. Sin embargo, el comunismo va a mantener el debate con otras posiciones de izquierda como las que estuvimos describiendo recién, cuando el debate pase a ser la situación de Venezuela o Cuba o lo que fue en otra época la situación de la Unión Soviética y los países comunistas del este de Europa, porque ahí el comunismo del mundo planteaba, bueno, no, ahí sí, ¿está? No, si estamos en medio de una democracia occidental, bueno, sí, capaz que no estamos planteando que el camino es la revolución y la dictadura del proletariado. Sin embargo, donde ocurrió, sí lo defendemos. Sí defendemos ese régimen en Cuba, sí defendemos ese régimen en la Unión Soviética cuando existía o regímenes similares. ¿Por qué? En definitiva, y siempre
desde el lado socialdemócrata o ni que hablar desde el lado liberal, se les va a plantear, bueno, pero ese gobierno es autoritario, ahí no tenés democracia de partidos, no tenés elecciones, no tenés elecciones con libre competencia de partidos, y en definitiva, por una perspectiva comunista, eso no va a ser clave. ¿Por qué se defiende ese régimen en países como Cuba? Bueno, porque el razonamiento es, a ver, nosotros venimos de esta matriz ideológica, de esta matriz de ideas, de esta concepción. Por tanto, la democracia de partidos, la libre competencia de partidos, no es una impronta capital para nosotros, no es un principio capital para nosotros. Donde eso funciona, perfecto que funcione, nos acoplamos a eso, pero no es un eje fundante de nuestra ideología, no es una piedra capital de nuestra ideología. Y donde, en cambio, se haya llegado a un proceso de revolución con estos objetivos de igualdad a través de la estatización de la economía y tal, bueno, nosotros nos asociamos a eso porque venimos de esta raíz, tenemos esta percepción y esto es más valioso en nuestra mirada que el hecho de si hay libre competencia de partidos o no. Si hay libre competencia de partidos es algo que puede variar de un país a otro. En algunos países será la vía para hacer las cosas, en otros países no. En los países donde este formato de revolución comunista ya ha salido adelante, nosotros defendemos esa idea. En cambio, como vimos antes, la socialdemocracia, el liberalismo, van a estar poniendo por delante siempre esta cuestión de bueno, pero no tenés un sistema democrático funcionando. Bueno, si no tenés un sistema democrático funcionando, nosotros no vamos por ahí. Esa diferencia entonces abre una brecha dentro de la propia izquierda. Parte de la izquierda va a valorar más el realizar estos procesos que el funcionamiento democrático, ubicándose entonces en una perspectiva más cercana a esta visión comunista. Otra parte de la izquierda va a valorar más los procesos democráticos y no convalidar esta mirada. Bueno, para terminar, la única referencia que queda hacer es la que ya hice, así que la voy a hacer muy brevemente, la anunciaba en titulares. Que si bien, más allá del anarquismo que lo tenemos para tratar en la próxima, con lo que estuvimos describiendo de socialismo clásico, vertiente socialdemócrata y vertiente comunista, dejamos bastante mapeado el campo de la izquierda política. Se podía agregar entonces al ecologismo que el propio texto de Cingolani, como comentaba la pasada al inicio, Cingolani identifica a los partidos ecologistas como un grupo de partidos en sí, por tanto con una perspectiva ideológica propia que hace a esta perspectiva de centro en la agenda ambiental como cuestión principal. Lo que apunta Cingolani es esa mirada de hacer centro en las condiciones ambientales puede convivir con posiciones bastante variadas en el eje de Estado-mercado, si una posición más estatista, si una posición más pro mercado. Esto quiere decir entonces la ideología ecologista puede asociarse, articularse con posiciones más liberales, con posiciones más conservadoras. Lo hemos visto acá, por ejemplo, con Cabildo Abierto, que fusiona elementos venidos de esta vertiente con elementos de ideología conservadora, como ya caracterizamos antes, o bien con elementos, con vertientes más de izquierda, más de sesgo socialdemócrata, por ejemplo. Insisto en lo de socialdemócratas porque, como comentaba, el texto de Cingolani cierra diciendo que si bien en principio el ecologismo puede adoptar posiciones variadas, articulaciones variadas con otras ideologías, en la práctica en Europa, donde el movimiento es más fuerte, ha terminado decantando como un aliado habitual en coaliciones con la socialdemocracia. Por tanto, ya que hay que ubicarlo en algún lugar, lo ubicaba aquí principalmente como un actor más entonces
del campo de las izquierdas y del campo más cercano a la socialdemocracia dentro de las izquierdas, pero con esa salvedad de que no necesariamente perspectiva ideológica ecologista significa de por sí izquierda y socialdemocracia. Simplemente en la actualidad tiende a ser principalmente eso, principalmente en el contexto europeo.